Hechos, capítulo 2 y versículo 4. Oiga lo que le voy a decir. De lo que vamos a estar hablando en esta hora es acerca de el gran poder de Dios. Por lo tanto, si realmente lo que dice la Biblia es verdad, tiene que manifestarse en medio nuestro. Y yo le digo de antemano, esto que le voy a predicar es una gloriosa verdad. Y hoy más de 2, más de 3 van a dar testimonio de que esto es una realidad. Comenzando desde los niños. Por la gracia de Dios yo comencé con la Iglesia del Cuerpo de Cristo en el año 1977, al final del año, por ahí como en agosto, por ahí. Y tuve la bendición de ver el poder de Dios en niños de 7 años en adelante, que los tomaba el poder de Dios. Fue algo glorioso. Y llegué a bautizar muchos niños de 7 años para adelante. ¿Por qué no bautizarlos si ya hablaban en lenguas? Así es que, hermanos, primero el Espíritu los bautizaba y luego los bautizaba yo en agua. Y nos vamos a poner al corriente, porque de acuerdo a la palabra de Dios, primeramente tiene que ser la manifestación del Espíritu Santo y luego el bautismo en agua. O en el momento en que creamos en Cristo, que se manifieste el gran poder de Dios en la vida de la persona. Vamos a leer esa escritura y les voy a pedir que pongamos mucha atención. Hechos capítulo 2 y versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, hermanas, ¿cuántos creen en Cristo? Una vez más, ¿cuántos creen en Cristo? Les voy a pedir que sean honestos. De los que respondieron que han creído en Cristo, levante su mano los que no han hablado en otras lenguas. Todos los que no han hablado en otras lenguas. Todos los que no han hablado en otras lenguas. No le dé pena, hermano. Gracias, hermano. Sabe que no voy a hablar mal porque fue un siervo de Dios que yo amé mucho. ¿Alguien de ustedes conoció al hermano Mike de La Voz del Pueblo? Bueno, fue muy amigo mío. Y creo que mi esposa es testigo que unos meses antes de que él muriera, estaba él con un programa en la radio, uno de sus programas, y le hablé. Y le dije, hermano Mike, te admiro porque tú empezaste antes que yo y has permanecido. Y se soltó a llorar el hermano. Y me dijo, hermano Rodríguez, ¿cómo te amo? Y él una vez me dijo, hermano Rodríguez, ¿podemos ir a pescar juntos? Pero no a pescar al mar. Me estaba invitando a ganar almas. Dice, yo soy especialista en traer grupos y que se junte la gente. Y a ti el Señor te usa predicando, ¿podemos ir a pescar juntos? Le digo, claro, vamos. Y me dijo, pero hermano Rodríguez, yo no hablo en lenguas. Y le digo, pero ¿podemos ir a pescar juntos? Entonces, hay veces que hay hermanos que no tienen esa experiencia. Pero si nosotros
leemos la palabra de Dios cuidadosamente y creemos a la palabra de Dios, nos daremos cuenta que sí es necesario tener esa experiencia y que la palabra de Dios lo respalda, lo sustenta. Quiero que ponga atención en ese solo versículo y alguien va a temblar en esta hora. Alguien se va a estremecer por el poder de Dios. Hasta el mismo Satanás va a temblar y va a soltar las amarras de muchos hermanos y hermanas que están enfermos, que tienen problemas espirituales, y se va a derramar el poder de Dios sobre nosotros. Una vez más le digo, alguien en esta noche va a sentir el poder de Dios. Nada más escuche con atención, crea la palabra de Dios y verá cómo el poder de Dios se manifestará de una manera tan especial que tendremos testimonios acá. Y si tan solamente una persona pasa y dice el poder de Dios tocó mi vida, con eso hay. Eso quiere decir que es verdad. Y con una sola persona que tuviera esa experiencia, no voy a parar hasta que el último de los hermanos haya tenido esa experiencia por el poder de Dios. Y les digo una vez más en esta hora, de aquí a 15 días no voy a estar aquí con ustedes, pero les dejo la tarea a los predicadores, que cuando yo regrese ya todos hayan tenido la manifestación del poder de Dios, que cuando yo regrese ya todos hablen en otras lenguas, porque el poder de Dios se ha derramado. Y les digo, hermanos, hermanas, no me necesitan a mí para eso, porque uno es el que está predicando, otro es el que está escuchando y necesitado de la palabra de Dios y del poder de Dios, y el Espíritu Santo está en medio nuestro. A mí no me necesitan para que eso suceda. El Espíritu Santo se queda con ustedes, y el que predica nada más predique con fe, predique con seguridad, y el que escucha también reciba la palabra de Dios, y cosas grandes van a suceder. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga lo que le voy a decir. Vaya poniendo atención en lo que acabamos de leer y prepárese, porque mientras que yo esté predicando, alguien puede empezar a temblar ahí sin que yo me acerque a tocarlo. Alguien puede empezar a gritar ahí donde están sin que yo venga a decirle grita. Es que el poder de Dios es maravilloso. Mira lo que dice ahí, Hechos capítulo 2 versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, porque ya el Espíritu Santo había tomado control de sus vidas. Hermano, hermana, una vez más le digo, los que estamos reuniéndonos a escuchar la palabra de Dios, los cristianos que nos reunimos, los días que nos reunamos, no vengamos solamente pensando que nos vamos a reunir como iglesia, como organización religiosa, sino que reunámonos creyendo con todo nuestro corazón que nos reunimos a adorar al único Dios vivo y verdadero, y que si adoramos al único Dios vivo y verdadero, algo va a estar sucediendo en medio nuestro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hoy nos vamos a centrar
en el hablar en otras lenguas. De antemano les digo, esto que estamos leyendo en Hechos capítulo 2 fue la manifestación del mismo Dios en la vida de aquellos primeros cristianos que eran judíos, no eran gentiles como nosotros, eran judíos aquellos primeros cristianos. Y el don de lenguas se manifestó de esta manera. Ahí en Jerusalén se habían dado cita los judíos que vivían en todas partes del Imperio Romano. Ahí se daban cita todos aquellos judíos dispersos por todos lados, se estaban dando cita ahí en Jerusalén. ¿Me va siguiendo? De tal manera que algunos judíos venían de otros países, por lo cual no hablaban el idioma de los nativos de ahí, de Jerusalén. Y la obra que hizo el Espíritu Santo fue hacer que cada uno de los discípulos del Señor hablaran en los diversos lenguajes de la gente que se había dado cita en aquel lugar. Por eso hay muchos hermanos, aún predicadores, que se confunden y que dicen: nosotros hoy no debemos hablar en otras lenguas, porque allá en Hechos capítulo 2 lo que se manifestó fue la bendición del Espíritu Santo para dar mensaje a todos los judíos que venían de diferentes lugares y que hablaban otro idioma. Y por eso dice: nosotros no debemos hablar en otras lenguas. Pero yo le digo que el Espíritu Santo obra de diversas maneras, porque ahí mismo del verso 1 hacia el verso 4 dice muy claramente: y hablaban lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. O sea, lo que quiere decir ahí es que el Espíritu Santo tomó el control de la vida de aquellos hermanos y los hacía que hablaran en el lenguaje de cada uno de aquellos judíos que habían venido y que no hablaban el lenguaje de los que estaban viviendo ahí en Jerusalén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Ahora, prepárese, porque nosotros debemos tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque esa es una señal externa de la manifestación interna del Espíritu Santo en el que ha creído en Cristo Jesús. ¿Alguien ha creído en Cristo Jesús? Una vez más, ¿alguien ha creído en Cristo Jesús? ¿Alguien ha creído en Cristo Jesús? Prepárese para ser investido del poder de lo alto, porque en estos días vamos a descubrir, como lo estamos viendo en estos momentos, que cada creyente ha de ser saturado con el poder de lo alto. Y si alguien no ha tenido esa experiencia, no se preocupe. Si alguien no ha tenido esa experiencia, no se sienta culpable, no se sienta mal. Yo soy el culpable. Los que predican son los culpables. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque nosotros deberíamos estar insistiendo constantemente, como lo vamos a estar haciendo en estos días, y vamos a ver la gloria de Dios, y todos los que están aquí van a dar testimonio de que esto es una realidad. Y vamos a ver a los adolescentes, y vamos a ver a los niñitos, y vamos a ver a los jóvenes llenos del poder de Dios, y se van a dar cuenta la gran diferencia que hay de estar en el mundo y buscar poder, porque el mundo busca poder. Yo fui joven
y uno cuando tiene 17, 20, 25 años busca poder, busca ser grande y encuentra poder a manera del mundo. Por eso una gran cantidad de jovencitos andan por allá metidos en los cárteles, andan metidos en la venta de drogas y todo eso, porque quieren poder, hay poder, traen armas y todo. Pero acá dice la palabra de Dios: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en el Señor para la destrucción de las fortalezas del enemigo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Alguien va a tener una experiencia del poder de Dios. Irá a ser un jovencito de estos, irá a ser un niño más pequeño. Alguien va a tener una experiencia con el poder de Dios. Posiblemente la hermanita diga: hermano Rodríguez, ¿qué me va a mover a mí si estoy llena de artritis y no me puedo mover? Déjeme decirle que cuando el poder de Dios se mueve, no hay edad que detenga la bendición del Señor. Cuando el poder de Dios se mueve, se acaba la artritis, se acaba la ancianidad. Uno dice que no se puede mover. Oye, una vez me fui con unas 400 mujeres en un retiro a las montañas. ¿A poco alguien de las que están aquí se acuerdan? Fue entre nosotros una ancianita de unos 80, 85 años. Iba llena de artritis. Iba con los deditos todos torcidos. Allá cuando estábamos orando, levantaba sus manitas y se le veían los deditos todos torcidos, unos para acá y otros para allá. Ya se veía la manita. Y oramos, ¿y qué cree? Entre tanto que estábamos orando, se le empezaron a enderezar sus deditos. Y eso parece cosa increíble, eso parece que no puede suceder, pero estamos hablando del poder de Dios. Empezaron a enderezarse sus deditos. Regresamos a la iglesia y por ahí la siguiente semana que ella pudo ir a la iglesia, pasó a dar testimonio. Y teníamos allí en el centro de Los Ángeles, la parte donde subía uno allá para hablar era como casi de 2 escalones de alto, era bastante alto. Y vinieron los hermanos porque no sé quién la ayudó a subir. Y cuando iba a bajar, viene una hermana a quererle ayudar a bajar. Y cuando venía la hermana a quererle ayudar, le dijo: quítate, hazte a un lado, ábrete, le dice. Y se tira un salto, hermanos, por encima de un florero allá y cayó allá. Pero no cayó tirada en el piso, cayó de pie. Y dijo: ya ves, lo que Dios hace, lo hace bien. Aquella ancianita ahora se movía por el poder de Dios. Por eso le digo, no solamente el jovencito, no solamente el adulto fuerte, también los ancianos y también los enfermos. Así es que, hermano, hermana, comience a preparar su corazón, porque algo tiene Dios para usted en este día. Por eso es que usted ha venido en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Le puede dar un aplauso al Señor ya que lo está haciendo, pero déselo con todo su corazón. Oiga qué bonito se oye. Oiga qué bonito se oye. Gloria a Dios. Venga conmigo y mire lo que dice aquí. Vamos a leer desde el verso 1 y vamos a preparar nuestro corazón. Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1. Y alguien va a comenzar a temblar. Alguien se le va a empezar a trabar la lengua. Alguien va a tener una experiencia, ya sea que empiece a sudar, ya sea que empiece a temblar. Algo va a suceder en alguien en esta hora. Mire lo que dice ahí. Hay una inscripción en letra negra, hay un letrero negro ahí. Antes de empezar a leer el verso 1, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oiga, la venida del Espíritu Santo se estaba inaugurando
la manifestación del Espíritu Santo, ya no solamente en el profeta Isaías, ya no solamente en Abraham, ya no solamente en Noé, ya no solamente en Elías o en Eliseo, pero Dios había dicho por medio del profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, hablando de los hijos de los creyentes en Cristo, y vuestros hijos profetizarán. Vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¡Qué tremendo! Oiga, comenzamos leyendo el verso 1, pero antes del verso 1 hay un encabezado en letra negra. Y eso nos dice mucho. La venida del Espíritu Santo. Por fin se manifestaba el Espíritu Santo. Porque dijo en Joel capítulo 2, versículo 28: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no sobre un profeta, ya no sobre un rey. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre todo aquel que haya creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Entonces prepárese, porque el poder de Dios se ha de derramar sobre su vida de una manera gloriosa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Qué dice ahí en el versículo 1? Oiga, a ver. Cuando llegó el día de Pentecostés, olvidémonos del día de Pentecostés. ¿Qué más dice? Ahí deténgase. Estaban todos unánimes juntos. Estaban todos juntos, no solo como cuerpos, sino espiritualmente. Una ánima habla de lo espiritual. Estaban todos en un mismo espíritu, en una misma ánima, habla de lo espiritual. Estaban juntos como personas, pero a la vez estaban unidos en el espíritu. Así estamos aquí. Y no vamos a buscar algo que no existe. Vamos a buscar algo que ya se manifestó. ¿Se acuerda que leímos en el encabezado? La venida del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso, hermano Rodríguez? Que ya el Espíritu Santo empezó a derramarse desde hace más de 2000 años. Desde hace más de 2000 años. Alguien me decía un día: hermano Rodríguez, tengo 20 años y he estado pidiendo a Dios de todo corazón y no me bautiza con el Espíritu Santo. Le digo: hermanito, es tan fácil, es tan sencillo. ¿Pero por qué? Porque es una promesa que ya se empezó a dar desde hace más de 2000 años. Ya nada más recíbela, cree, recíbela. Y ese mismo día lo recibió. Yo un día creí, ese día lo recibí. Y en este día alguien va a estar teniendo una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Alguien va a estar sanando por el poder de Dios. Hace unos días estaba una hermanita acá que ha estado librando una batalla con el cáncer. Y yo a veces digo cosas un poco pesadas, groseras, si usted quiere. Porque me acerqué a ella y le dije: hermanita, ¿por qué no te has muerto? Y alguien puede decir: hermano, ¿qué pasó? No, le estaba diciendo: ¿por qué no te has muerto? Ese cáncer ya te hubiera matado. Pero ¿por qué no te has muerto? Porque Dios ha estado pendiente. Porque Dios no ha dejado que el cáncer te mate. Porque Dios no le ha permitido.
porque Dios tiene que permitir a la enfermedad. Hasta el mismo diablo tiene que pedir permiso para hacer algo en contra tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Y le digo a la hermana, si el cáncer no te ha matado, es porque Dios no le ha permitido. Y si Dios ha hecho una parte, va a ser la segunda parte. Dios ha hecho una cosa, va a seguir haciendo la otra y la otra y la otra. Y así vamos a seguir. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, eso lo hacemos a un lado y nos concentramos en lo siguiente. Estaban todos unánimes juntos. Y grábese esto, y de repente empieza algo sobrenatural. Y de repente vino del cielo. No mire usted allá arriba al espacio, a las estrellas, no. Vino del cielo, vino de parte de Dios, vino de la gloria de Dios. Salió de la gloria de Dios poder para moverse en medio de los mortales. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oh, aleluya. Alguien que tenga una botella de agua y le está tomando, ábremela, corazón. Oiga, quítamele completamente. Oiga, para que entienda cuál es el asunto. Dice, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en su gloria. Y el Espíritu Santo no se manifestaba entre la humanidad por causa del pecado. El pecado era la barrera. El pecado era lo que estorbaba a que el Espíritu Santo viniera a la vida de las personas. Por eso, mi hermano, mi hermana, el creer que Cristo Jesús murió y resucitó, no es necesario que tú tengas que repetir una oración. Con que tú escuches que Cristo murió y lo creas, con que tú escuches que Cristo resucitó y lo creas, ya está marcado ahí. Cuando tú crees en Cristo Jesús que murió y resucitó, entonces tus pecados son perdonados. Se disuelven, se deshacen los pecados. Y cuando ya no hay pecado, el Espíritu que no podía estar en ti, en mí, ahora sale de su gloria. Mire, sale de su gloria, se derrama. Por eso dice ahí, se derramó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sale de su gloria. El Espíritu Santo sale de su gloria. ¿Y a dónde va? A ti. A ti. Porque la palabra de Dios dice que cuando tú crees en Cristo, te conviertes en templo, en vivienda, en morada del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás entendiendo, hermana? ¿Estás entendiendo, preciosa, lo que sucede? ¿Ya creíste en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo de los que están aquí? ¿Cuántos creen que murió y resucitó? Ahora, si usted ya creyó que Cristo murió y resucitó, ahora dígale: Señor, quiero que tu Espíritu Santo me sature, me llene, porque ya mis pecados fueron perdonados. Y vamos a ver a muchos jovencitos siendo saturados del poder de lo alto. Y vamos a ver a muchos hermanos y a muchas hermanas y a muchas personas que nos visitan, que vienen con tremendos problemas. Y los vamos a ver que oyen la palabra, que creen a la palabra, que pasan acá para orar por ellos y van a ser motivados por el Espíritu Santo y van a ser saturados por el Espíritu Santo, y cuando salgan de acá ya van a ir como otra persona. Gloria a Dios. Ha de ser horrible, hija, que se vaya el esposo. A veces es más fácil que se vaya la esposa, porque a veces uno tiene problemas, pero se va el esposo y te deja toda la responsabilidad, y que a veces son esposos tan cumplidos que no le permiten a la mujer trabajar. Ha de ser horrible. ¿Y cómo tener
la respuesta a la situación, ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Posiblemente no te quite la montaña, la barrera que está delante de ti, que te estorba. Pero ¿para qué quieres que la quite? Con que te dé la fortaleza para pasar sobre esa barrera, que te dé la fortaleza para subir a esa montaña y salir al otro lado, le hacemos frente a cualquier situación. Por eso yo te digo una cosa, mi reina, acá, después de la oración, pasas y voy a orar por ti, para que te llene el Señor con todo su poder, y vas a ver que nada te va a detener, y vas a ser una influencia para tus hijos, porque el Señor es nuestro Padre, Él es el esposo, Él es el que se encarga de cualquier situación. Dele un aplauso al Señor. Algo está sucediendo. Yo ya no podía predicar, menos poder gritar. Pero déjeme decirle, parece que tengo los 40 años cuando predicaba la palabra de Dios. Eso quiere decir que algo está sucediendo, y les voy a predicar hoy a las 5 de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Voy por partes. Si vamos a tener revelación de Dios, que sea como debe ser. Ahí dice, y fueron. ¿Fueron qué? Fueron todos. No dice solamente unos, todos. Y si los primeros cristianos fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo tienen que ser los cristianos de hoy? ¿Cuántos creemos que somos la iglesia original? ¿Cuántos creemos que somos la iglesia original? Oiga, y no le estoy faltando a ninguna iglesia de aquí de la tierra. No estoy diciendo que nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, somos los mejores. No. Estoy diciéndoles que cuántos creemos que pertenecemos a aquella iglesia, que somos descendientes de aquella iglesia, que es la misma iglesia de allá caminando aquí. ¿Te das cuenta? Y dice, y todos fueron. Ahí me detengo. Tenemos que tener la revelación de parte de Dios. Y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Todos fueron. ¿Qué quieren decir esas palabras? Todos fueron. Dos palabras. Que eso sucedió. ¿Qué sucedió? Que el Espíritu Santo tomó sus vidas, los saturó e hizo maravillas en ellos. Y todos fueron. En todo sucedió. ¿Cómo nos hace falta que el poder de Dios tome nuestras vidas para ver la gloria de Dios en nuestra iglesia todos los días? Yo no creo, estoy en contra y voy a pelear todo el tiempo que Dios me dé vida. Es mentira que se diga los domingos es el día que hay bendición. Yo no sé quién le contó eso. No debe de ser así. Dios no se mueve solo en ciertos días. Dios se mueve todo el tiempo. Que el que predica la palabra de Dios venga con esa seguridad, con esa convicción, que Dios se mueve en poder el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Me estás entendiendo, hermano, hermana? Hoy tenemos que actuar en fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que la fe, ¿se acuerda?
hermanos que han leído la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo les quiero decir, y escuchen bien, como que en todas las iglesias los líderes batallan para buscar el lleno del Espíritu Santo en los hermanos. Aunque no lo confiesan, aunque no lo han pensado, pero es una realidad. Estamos en la iglesia y como que no se nos revela que hay que orar por los hermanos para que sean llenos del Espíritu Santo, cuando debemos hacerlo porque el pueblo necesita moverse en el poder de Dios, porque el pueblo viene con hambre, con sed de justicia, viene con problemas, con luchas y pruebas. Y si vienen y nosotros estamos dando cualquier mensaje y no buscamos primero que sean saturados del poder de lo alto, ¿de qué les va a servir? Van a venir, van a cantar, van a escuchar la predicación y se van a ir con sus mismos problemas. Tenemos que llevarlos a la realidad de la presencia del Espíritu Santo. Tienen que salir de este lugar llenos del poder de Dios para que le hagan frente a la situación que están viviendo en cualquier lugar. Y que nos volvamos a reunir y la próxima vez haya más movimiento, haya más avivamiento, haya más bendición, y así nos vayamos a cada día. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Les voy a leer algo y espero que se gocen. Vengan conmigo. Y vamos a Hechos capítulo 8. Gloria a Dios. Pongan mucha atención. Una vez más, ¿cuántos no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y no han hablado en otras lenguas? Levanten sus manos. Levante su mano. No se detenga. No le dé pena. Gracias, hermanos. Todos ustedes deberían ya haber tenido esa experiencia. No le estoy culpando, me estoy culpando yo. Y los demás predicadores deberíamos de tomarnos esa falta. Pero la palabra de Dios claramente enseña que tan pronto como haya alguien que crea en Cristo, debe de estar teniendo esa experiencia. Y ya nada más reunirse a hacer unas fiestas gloriosas en el Espíritu Santo. Alguien va a sentir en este día que el poder de Dios le invade. Alguien va a sentir en este día que la enfermedad huye. Hay quienes están aquí en esta tarde que han estado luchando con esa enfermedad, con ese dolor, con ese problema. Y yo te entiendo, hermano, yo te entiendo, hermana, que has estado luchando. Pero abre el corazón y permite que el Espíritu Santo tome lugar. Y donde el Espíritu Santo tome lugar, esa enfermedad huirá, ese dolor huirá. El poder de Dios lo echará fuera. ¿Qué les dije hace unos momentos? Que todo creyente en Cristo Jesús debe tener la experiencia del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Todos. Y está en la palabra de Dios. Y en lugar de buscar otra cosa en estos días, nos vamos a poner al corriente con el Señor. Que nadie predique otra cosa más que poder del Espíritu Santo, más que bautismo del Espíritu Santo, más que hablar en otras lenguas, esa experiencia maravillosa. Ya tenemos Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5. Hay un encabezado en letra negra por ahí
¿Qué dice? Predicación del evangelio en Samaria. Oiga esto, se había predicado en Jerusalén. Ahí es donde se derramó el Espíritu Santo después de la primera predicación del apóstol Pedro. El Espíritu Santo tomó a Pedro y empezó Pedro a predicar, y ahí se comenzó a manifestar el Espíritu Santo en los primeros creyentes. Ahora los discípulos salían de Jerusalén y se internaban en Samaria. Samaria ya era un pueblo mezclado, mitad judío y mitad gentiles. De manera que así como se manifestó el Espíritu Santo en Jerusalén entre los judíos, se habría de manifestar también entre los gentiles. Y por eso, mi hermano, mi hermana, tenga mucho cuidado con lo que oye en los mensajes en la televisión o en la radio. Tenga mucho cuidado con lo que lee, porque de pronto le van a decir eso de que el Espíritu Santo se derramara, eso de hablar en otras lenguas, fue solamente para los discípulos, para los 12 apóstoles de Cristo, porque hay muchos predicadores que eso dicen, que esa fue una bendición solamente para los 12 apóstoles de Cristo. Y yo le digo, no, no es así. Era para todo el que creyera en Cristo Jesús. Por ahí, cuando usted está en Hechos, si ve por allá en el verso 39, claramente dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: y para vosotros es la promesa del Espíritu Santo. Para vosotros, está hablando con los judíos. Y para los que están lejos, los judíos que estaban esparcidos en otros lugares, en otros países. Y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Es una promesa para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y usted y yo, hermano, hermana, usted que es de México, usted que es de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Cuba, de Venezuela, de Argentina, de cualquier lugar, somos escogidos por el Señor, somos llamados por el Señor. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo tiene que ser también sobre nosotros. Alguien va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Aleluya. Oiga, dijimos que ahí aparece antes del verso 4, Hechos capítulo 8, predicación del evangelio en Samaria. Se fue predicando la palabra de Dios a Samaria. Y dice así en el verso 4: pero los que fueron esparcidos, o sea, los creyentes, los discípulos judíos, fueron echados de Jerusalén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y ahí habla de uno de ellos, Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién? Les predicaba a Cristo. ¿Y qué les predicaba de Cristo? Que murió, pero que también resucitó. La gente de Samaria, al escuchar que Cristo había muerto, pero había resucitado, tenían una experiencia gloriosa, se quebrantaban de corazón, abrazaban la fe en Cristo y ya se formaba una iglesia. Pero ahí podemos ver cómo los primeros predicadores empezaron a olvidarse de ciertas cosas. Felipe sabía del derramamiento del Espíritu Santo, pero comenzó a predicar el evangelio y se conformó con que la gente creyera en Cristo y se uniera al cristianismo que empezaba. Pero no completó el trabajo. Él debería de haber dicho: ya creyeron en Cristo, que murió y resucitó, ya se hicieron cristianos, creyentes,
Pues ahora hay que orar por ustedes para que sean investidos del poder de lo alto. Eso no lo hizo Felipe. Ahí es donde se comienzan a hacer las divisiones en las iglesias. Por eso yo les dije hace un momento, los que predicamos la palabra de Dios debemos tener esa revelación de que sobre cada creyente se manifiesta el poder de Dios. Por eso, una vez más, cuando yo les diga, hermano, si usted no ha hablado en otras lenguas, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, levante su mano. Usted levántela, porque usted no es culpable. Culpables somos nosotros por no hacer nuestro trabajo, pero a partir de este día nos vamos a poner al corriente con el Señor y cosas grandes van a estar sucediendo en este lugar. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Venga conmigo al versículo 12. Los versículos 4 y 5 solamente dicen que Felipe predicaba a Cristo. Mire lo que dice aquí en el versículo 12, Hechos 8:12. Cuando creyeron a Felipe, o sea, creyeron que Cristo murió y resucitó, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga esto. Ya habían escuchado que Cristo murió y resucitó, creyeron en aquello, se sintieron ahora parte de la congregación, hasta quisieron ser bautizados y los bautizaron. Pero hacía falta algo en ellos todavía. Uno puede creer en Cristo, que murió y resucitó. Uno puede bautizarse en agua, pero todavía hace falta la experiencia con el poder de Dios. Y déjame decirte, porque es que la experiencia con el poder de Dios es algo que tú lo experimentas. Hoy estamos hablando de las lenguas. Esa es una manifestación externa en el cuerpo, que se manifiesta, que te hace experimentar algo. Cuando tú sientes el poder de Dios, es algo maravilloso, te anima, te motiva, te sientes diferente. Por eso es necesario que la persona tenga esa experiencia, porque eso le va a ayudar, porque eso es algo que experimenta la persona en su propio cuerpo. Dale un aplauso al Señor. Oye esto, verso 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, pero todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero todavía no habían hablado en otras lenguas. Y mira lo que dice del verso 14 al 17. Oye, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjate bien, ya andaba Felipe predicando en Samaria, fuera de Jerusalén, allá donde ya había mezcla de gentiles y judíos, en otro territorio. La gente había creído en Cristo, que murió y resucitó. Hasta se habían bautizado. ¿Qué más querían? Ya estaba otra iglesia allá. Y los responsables, los apóstoles de Cristo, los que tenían a su cargo la responsabilidad de poner un buen cimiento, se informaron. ¿Creyeron en Cristo que murió y resucitó? Sí. ¿Ya se bautizaron? Sí. ¿Y ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? No. Algo falta. Y dice ahí, los apóstoles, los 12, se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, ¿quién fue uno? Allá enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. Se juntaron todos y dijeron, hace falta
que sean saturados del poder de lo alto. Ya creyeron en Cristo, que murió y resucitó, hasta se bautizaron. Alguien podría decir, pues es otra iglesia. Sí, pero le falta algo a esa iglesia, porque lo mismo que sucedió en nosotros tiene que suceder en ellos. Y enviaron a Pedro y a Juan. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Y enviaron a Pedro y a Juan. Oiga, ¿qué dice? Los cuales, ellos, Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido a Samaria, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué más? Porque aún no había descendido sobre ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les hacía falta algo. Les hacía falta, hermanos, el sello. No sé si me explico. Nunca ha ido a la carnicería y va a comprar un pedazo de carne y viene marcado ahí con un sello azul ahí. Ese es el sello de calidad, el sello de propiedad, como diciendo el Espíritu Santo: este es mío, esta es mía. Es la marca. Allá en mi tierra, cuando nace un ternerito, un becerrito, cuando pueden por ahí, rápido calientan un hierro al rojo vivo y vienen, se lo ponen acá en esta parte, mire, y brama el becerrito. A ver cuántos oigo bramar en esta mañana. Le ponen allá la cosa caliente y brama el becerrito. ¿Por qué? Porque le pusieron la marca, y ya de ahí nadie se lo puede robar. Para eso es la marca. La marca está registrada en un lugar especial, allá donde yo tengo mi casita, en La Huacana, Michoacán, ahí en el centro, junto al jardín. Ahí está la oficina donde se registra uno. Si tiene una vaquita, un caballito, se registra, y ahí te autorizan y toman tu nombre y te dan la marca, y ya de ahí tú vas y se la pones ahí, y nadie te lo puede robar. Ya es tuyo, te pertenece. Nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar. Si de pronto se pierde, sale el dueño y lo recoge, y si le dicen: ¿a dónde lo llevas? ¿Cómo que a dónde lo llevas? El mío, trae mi marca. El Espíritu anda con el hierro al rojo vivo en esta hora y quiere marcar a su rebaño. El Espíritu Santo quiere manifestarse. Satanás ha puesto la marca del diabetes, de la artritis y del cáncer y de tanta suciedad, y dice: este es mío, y no lo suelta ya por años. Pero ya llegó el patrón, pero ya llegó el dueño, ya llegó aquel que pagó por usted, hermano, hermana, y viene reclamando lo que es de él. En esta oportunidad se borra la marca de Satanás y queda la marca viva del Espíritu Santo. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios. Póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que se glorifique. Yo le voy a pedir, hermano, hermana, que si quiere tener esa experiencia, venga acá al frente. Acá al lado izquierdo mío pasan los varones, al lado derecho mío pasan las mujeres, y vamos a pedirle al Señor que se glorifique, y alguien va a hablar en otras lenguas. En esta mañana yo voy a escuchar hablar en lenguas a los jóvenes, voy a escuchar hablar a los niños en lenguas, voy a escuchar hablar a los hermanos y a las hermanas, y voy a escuchar llorar y gritar de alegría a los que han venido enfermos, porque el poder de Dios se mueve en medio nuestro. Si tú tienes necesidad de esa bendición, pon tu corazón en el Señor, abre tu corazón y deja que el poder de Dios se mueva de una manera especial. Padre celestial, mira a tu Hijo, Señor. Él ha venido en este día. Tú le has traído con un propósito, Señor.
Y yo creo que Él ha estado escuchando con atención tu palabra. Y yo creo que en este día pones tu marca, Señor, sobre esta familia, porque es una familia que te pertenece, es una familia que te corresponde, es una familia, Señor, que necesita del toque de tu poder. Padre celestial, en este día, que tu hijo salga con la seguridad que en tus manos está su situación, que tú darás la victoria en su vida, en su familia, en su necesidad. Padre, en el nombre de Cristo, pon tu mano de poder sobre tu hijo, Señor. Dale la seguridad que todo está en tus manos. Dale, Señor, la seguridad que tú obrarás. Glorifícate en su vida, que salga de este lugar en paz, tranquilo, confiado de que tú, Señor, has tomado el caso en tus manos. Padre, en el nombre de Cristo, glorifícate en esta vida, manifiéstate de una manera especial. Siga hablando con el Señor, siga hablando con el Señor, siga hablando con el Señor, siga hablando con el Señor. Todavía creemos en los milagros. Yo soy un milagro para estar aquí predicando de la manera que lo estoy haciendo. Y tú me has dicho en muchas ocasiones que no quieres a tu pueblo enfermo, que quieres sanarlo a todos, no importa qué enfermedad tienen. Padre, en el nombre de Jesús, vengo contra toda enfermedad en este cuerpo, Señor. Que tu hija salga de este lugar en este día fortalecida, segura que tú has traído su vida, su familia en este día para hacer algo especial, Señor. Oh Dios santo, tantas veces hemos orado y tu hija no ha podido estar acá, pero hoy le has traído porque tú tenías un propósito, Señor. Dales la satisfacción a esta familia, dale la seguridad a ella, dale la bendición, Señor, a su vida, para que ella sea bendecida en este día y por siempre, Señor. Toda enfermedad desaparezca, toda enfermedad salga, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo crucificado y glorificado. En el nombre de Jesús. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso. Ese calor que penetra por nuestro cuerpo, ese es el poder del Espíritu Santo. El Señor se glorifica en esta hora porque Él es todopoderoso. No hay nada que se resista. El Señor ha reclamado lo que es suyo, lo que le pertenece, lo que tiene su marca desde un principio. Habla con el Señor, habla con el Señor, habla con el Señor. Ahí donde se encuentra cada hermano, cada hermana, toma lugar en el corazón de cada uno, Señor, porque tu pueblo ha escuchado tu palabra y cree, Señor, a tu mensaje. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, siga hablando con el Señor, siga hablando con el Señor. El Señor está bendiciendo. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Solo dile aleluya. Solo dile aleluya. Solo dile aleluya. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. El Espíritu Santo se está moviendo en medio nuestro. Vamos a ser llenos del poder de Dios. Vamos a hablar en otras lenguas como dice la palabra. El Espíritu Santo estará tomando control de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y estas vidas van a ser usadas por el Espíritu Santo en las escuelas, porque necesitamos luces en las escuelas. El Espíritu Santo enciende nuestras vidas. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Háblale. Solo dile aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Se puede sentir la presencia de Dios. Se puede sentir la presencia de Dios.
Se puede sentir el poder de Dios. Ahí está. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Hay algo especial. Hay algo especial. Deja que el poder de Dios se mueva. Deja que el poder de Dios se mueva. Que el Espíritu Santo tome tu vida y hables en lenguas, porque es una maravilla, es algo glorioso. Ahí está. Ya está el poder de Dios obrando en tu vida. Ya está el poder de Dios obrando en tu vida. Ahí están las lenguas brotando, fluyendo, porque el Espíritu Santo toma tu vida. Ya no vas a ser la misma. Vas a sentir la libertad de hablar de Cristo a tus amigos en la escuela, a tus amigos en el vecindario. Va el Señor a tomar tu vida y la va a usar de una manera especial. Ahí está el poder de Dios, solo dile aleluya. Ahí está el poder de Dios, solo dile aleluya. Ahí está el poder de Dios, solo dile aleluya. Oh, se puede sentir, se puede sentir. Háblale, 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 háblale. Ese es el poder de Dios que estábamos hablando en la predicación. Ahora lo estás experimentando, ahora lo estás sintiendo, ahora lo estás gozando. Hay algo hermoso, hay algo hermoso. Toma, Señor, esta vida. Espíritu Santo, glorifícate. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, satúrala. Ahí está la bendición, ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo especial, hay algo especial. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Llénate, 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 llénate. Solo dile aleluya, aleluya, aleluya. Solo dile aleluya, aleluya, aleluya. Y vas a comenzar a sentir ese calor del Espíritu Santo. Y vas a comenzar a experimentar el poder de Dios. El poder de Dios está en medio nuestro. El poder de Dios se está moviendo en medio nuestro. El poder de Dios está inundando las vidas. El poder de Dios se está glorificando en cada persona, porque esa es una promesa que se ha estado cumpliendo desde hace más de 2000 años. Y en esta hora se glorifica el Señor entre nosotros. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, háblale, háblale, háblale. Ese es el poder de Dios. Solo dile aleluya, solo dile aleluya, solo dile aleluya. Ahí hay algo especial, ahí hay algo especial. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes. El poder de Dios se está moviendo. Ahí está, llénate, llénate, llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso. Qué precioso, qué precioso es el poder de Dios. Qué precioso es el poder de Dios. Llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios. Padre celestial, glorifícate en cada vida. Manifiesta tu gloria. Llena, Señor, de tu espíritu a cada persona. Glorifícate, Señor. Toca, bendice. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Ahí está el poder de Dios sobre ti porque has creído. Ahora se manifiesta el poder en tu vida. Ahí está, ahí está. Hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso. Ahí está el poder de Dios. Hay algo especial, hay algo especial, hay algo especial. Gracias, Padre.